ya nos encontramos por arrancar. Quisiera también hacer el anuncio a la gente que se está conectando, que hicimos una votación en la que vamos a conocer un poco más a la audiencia que se está conectando, así que por favor, si pueden responder a las preguntas que aparecen en la pantalla y enviar sus respuestas, nosotros vamos a poder hacer el compendio de los resultados y arrancar nuestra presentación. Mientras se van conectando, quisiera darles la bienvenida a nuestros panelistas. Creo que este es uno de los webinars en donde no estábamos tan acostumbrados a trabajar este tipo de resultados, pero creo que puede dar mucha visibilidad a lo que se está viniendo en términos de las preguntas que se llegan a hacer en términos de redes sociales en temporalidades altas. Y en este caso también vamos a aprovechar que ya se acerca una campaña masiva muy importante que está aterrizada hacia la categoría de moda y que también pues, nos dará muchos aprendizajes de lo que hemos estado viendo en otras temporalidades y en otras mediciones, tanto en términos publicitarios como de escucha social. Entonces, quisiera dar la bienvenida a nuestros speakers de hoy, a nuestros panelistas. Por un lado tenemos a Tote González, que él es el fundador y director general de la agencia de EPA Digital. También tendremos a Julio César Quintana, quien lleva toda la parte de Media Analytics de Nielsen, con quien nos va a presentar algunos resultados que hicieron de la medición, particularmente de campañas de video. Y tendremos también a Flavio Jasso, quien nos va a platicar un poco qué ha estado sucediendo en términos de impacto de marca, estrategias a través de plataformas como Facebook. Y finalmente, para cerrar la parte de escucha social, que es otra manera de medir a las redes sociales, tenemos a Silvia Ortegón, quien es la Marketing Manager para Latam y España, quien también nos va a dar muchos consejos para llevar de mejor manera el performance de las redes sociales en términos de engagement. Dentro de la agenda de hoy tendremos el contexto general y numeralia de algunas grandes campañas masivas para darles una plataforma de conocimientos sobre lo que está sucediendo en términos de redes sociales en comercio electrónico. Por otro lado, también vamos a platicar, y Toter nos va a platicar sobre un contexto de campaña en donde el planning fue vital y crucial para una estrategia, para una campaña masiva como Hot Sale, ya que ellos llevaron toda la parte digital de esta campaña y nos va a platicar y dar algunos consejos aterrizados hacia estas temporalidades. Finalmente, vamos a ver los aprendizajes de medición de redes sociales desde varias perspectivas durante Hot Sale, en donde ya veremos la eficiencia de alcance que nos va a platicar Nielsen, el brand lift que ya nos va a platicar Facebook y el social listening que nos va a platicar Talkwalker. Así que con esto, Tote, pues te dejo el escenario para presentar y contarnos un poquito tu perspectiva sobre esta temática y recordarle a nuestros asistentes al webinar que si tienen alguna pregunta la pueden utilizar en la herramienta de Q&A que se encuentra en su tablero de Zoom, donde pueden concentrar las preguntas y en dado caso que se quieran responder de manera pública, nos den oportunidad de hacerlo al final de la sesión. Si no, nuestros panelistas también intentarán contestar por escrito las preguntas que se vayan suscitando en el Q&A. Solo, por favor, siendo específicos, indicarnos a quién están dirigiendo esta pregunta para tener mejor visibilidad y orden en las preguntas. Pues bueno, Tote, ahora sí ya te dejo y si quieres contarnos los resultados de la encuesta, ya que tú creo que fuiste... Ah, no es cierto, perdóname, voy yo en el contexto general. Dale, sí, ya claro, decía, perdóname. Ok, ya suelto mi pantalla. Suelta tu pantalla, exactamente. Muchas gracias, perdóname, yo jugué con tu mente. Listo, ahí ya pueden ver mi pantalla de nuevo, ¿cierto? Cierto. Perfecto. Sí. Entonces, como contexto general y numeralia, ahorita vamos a pasar ya a las preguntas de la encuesta. Les queríamos platicar, o digamos que extrajimos información sobre lo que hemos estado generando en estudios de la AMBO para medir la relevancia de lo que está teniendo redes sociales. Estos resultados vienen de una medición que hicimos en enero
Y en enero encontramos que a través de las diferentes fuentes de información que cuentan nuestros consumidores, y aquí estoy hablando del perfil tanto de los compradores que utilizan ambos canales, canales físicos y canales digitales, cómo lo están haciendo también al consumir redes sociales aquellos compradores que no necesariamente compran en línea. Vamos a ver definitivamente que hay una mucha mayor interacción con medios digitales cuando estamos hablando de compradores omnicanales, pero encontramos aquí que las redes sociales entran dentro de los 5 fuentes de información más importantes que utilizan los consumidores al momento de tomar decisiones de compra en línea, ¿no? Entonces, a partir de aquí ya empezamos a ver que el tema de publicidad en línea, las plataformas de video, las redes sociales están siendo, además de ya los sitios particularmente de compra, donde hay transacciones ya, estos medios o estas fuentes de información son muy importantes para nuestros consumidores y vamos a ver qué tanto intensifican de acuerdo a su perfil y de acuerdo a los canales de compra que más utilizan. Entonces, esto es para darles un panorama de lo que veníamos viendo. También algo que encontramos en este estudio es que, pues básicamente una tercera parte de nuestros consumidores declaran que siguen las marcas que les gustan a través de las redes sociales. 25% nos habla de que escriben reseñas sobre la experiencia o producto y la verdad es que ya después tenemos a porcentajes un poco más bajos en donde la interacción hacia suscripción de comunicación de marcas o incluso el compartirlas en redes sociales, lo que adquieren, pues ya toma menos relevancia, ¿no? Entonces tenemos a un consumidor en donde tenemos la oportunidad de enganchar mucho más y de tener mucha más conversación con ellos y una relación pues importante dentro de las plataformas de redes sociales. Como este webinar está aterrizado hacia los aprendizajes que podemos tener de las altas temporalidades, me pareció importante que agregáramos aquí un contexto sobre lo que significa una campaña masiva, ¿no? En términos de lo que estuvimos aprendiendo en este año durante Hot Sale, pues estuvimos hablando de una campaña en donde casi todos los sitios retail tuvieron más de 158% de crecimiento en compras, obviamente, digitales, y donde las categorías, pues obviamente más compradas son moda electrónicos, celulares, electrodomésticos, y belleza y cuidado personal. Son categorías ya bastante posicionadas en nuestro consumidor, lo que derivó a que ahora tengamos este contexto de una campaña enfocada básicamente en moda, belleza y cuidado personal, de donde tendremos muchos aprendizajes para esta campaña y también algunos insights que también vamos a poder replicar en campañas masivas, ya omnicanales en este caso, ya que Hot Sale, Hot Fashion son campañas digitales. En el caso de las campañas omnicanales de Buen Fin, pues tenemos básicamente a un gran número de empresas participantes. Buen Fin es una campaña que desarrolla la Secretaría de Economía y que ya tenemos 9 años trabajando con este modelo de campañas que pues básicamente a todos ustedes les interesa mucho posicionarlo. Entonces también creo que tienen buenos aprendizajes, categorías compradas básicamente muy parecidas a lo que vemos para Hot Sale. Y por tanto, pues tenemos ahí que el share de e-commerce que representó el 9.4% del total de las ventas de Buen Fin, probablemente para este año incremente aún más, ¿no? Del lado de lo que encontramos de Hot Sale en términos de fuentes de comunicación o de medios de comunicación, encontramos a las redes sociales que para las campañas como Hot Sale fueron de los medios más fuertes o digamos que aquellos en donde realmente nuestros consumidores se enteraron de la campaña a través de redes sociales. Ya nos contará Nielsen y Facebook qué encontraron en términos de cómo conviven estos medios digitales versus los medios tradicionales, pero es importante resaltar que durante esta campaña las redes sociales tuvieron un gran papel y por lo que estamos mostrando estos resultados. De lado por el otro de lo que sucedió en Buen Fin en 2019, también vemos que las redes sociales terminan siendo la tercera fuente de información más consultada al momento de comprar durante Buen Fin y obviamente el rol que ha tenido la publicidad en línea en el top of mind de nuestro consumidor para ayudarlo a conocer aún más a esta campaña y a todos los beneficios que estas campañas ofrecen. Y de lado también, reforzando el punto, las fuentes de información que encontramos para particularmente los compradores de moda en general, aquí no estoy hablando de temporalidades, sino para darles un contexto de lo que es el comprador hot fashion, pues también las redes sociales tienen un gran impacto y es la tercera fuente de información que nuestros consumidores consultan cuando están comprando moda en línea, además obviamente de los sitios web en donde están
interesados en comprar, ¿no? Entonces, aquí para darles una perspectiva, y ahora sí, Tote, perdóname, ahora sí, arrancamos contigo para que nos cuentes, ustedes que llevaron toda la parte de estrategia digital de Hot Sale, cuáles son los grandes aprendizajes y los 10 tips que van a impulsar una estrategia de una campaña como la que se viene, que es Hot Fashion. Cuéntanos. Buenísimo, déjame compartir mi pantalla. Un segundo, gracias Dani. A ver, lo primero, como me encantaría empezar, si nos pueden mostrar el resultado de la encuesta. Aquí está. Sí. A ver, y la razón por la que quise preguntar un poquito de la encuesta o entender un poquito quiénes son las personas que nos están escuchando es para poder entender un poquito, ¿no?, a quién estamos hablando y poder darles unos tips y aconsejar un poco más de mejor manera lo que vamos a estar conversando. Lo positivo de esto pareciera que la mayoría de las personas trabajan en el día a día en un e-commerce. La mayoría de las personas trabajan en e-commerce multicategoría, lo cual es una maravilla. ¿Okay? Y la gran mayoría ha participado en otros eventos como el Hot Sale, Buen Fin, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a ver, les quiero dar un poquito, les voy a contar un poco la experiencia de nosotros trabajando con Lambo. La realidad es que tenemos trabajando con Lambo un poco, creo casi un año ya. Corrimos las campañas del Hot Sale de este año, hemos corrido 2 ediciones del Hot Travel, y este año pues vamos a correr, y adicionalmente ahorita vamos a correr el Hot Fashion, ¿no? Adicionalmente, además de ser la agencia de Lambo, trabajamos con varios retailers o con bastantes retailers que participan en las ediciones, que han participado en las distintas ediciones del Buen Fin y de Hot Sale. Nos tenemos más o menos como 10 años en el mercado. Entonces, digamos que nos ha tocado trabajar muchísimas veces en muchísimos Hot Sales, en muchísimos Buen Fines, y ahora esperemos que muchísimos Hot Fashions con muchos de nuestros clientes. Y la realidad es que yo digo que es el momento de la verdad, porque son momentos de mucho estrés, porque son momentos donde definitivamente se generan muchísimos ingresos y muchísimas visitas para todos los clientes. Entonces, nada, queremos compartirles un poquito nuestro proceso de planeación, tratar de darles algunos tips compartir nuestro proceso de planeación y darles algunos tips para que ojalá les funcionen, ¿no? Entonces voy a arrancar primero tienes que tener clarísimo tu roadmap, ¿no? Nosotros siempre partimos, y voy a ir contando varias anécdotas divertidas, o varias anécdotas, mamá, no sé si divertidas o no, a lo largo de la cosa, pero normalmente lo que hacemos es siempre decimos, bueno, viene el Hot Sale, vamos a ver cómo se comportó en el Hot Sale pasado, y en base o el Buen Fin pasado, y en base a lo que se comportó en el Buen Fin pasado, vamos a entender cuánto tráfico tuvimos, cuántas transacciones, cuánto ingreso por día, cuál fue el conversion rate por día. Sabemos que el primer día, en el caso del Buen Fin, el primer día tiene muchísimo tráfico, ¿ok? Pero se vende, pero no se vende tanto, y el último día tienes muchísimo menos tráfico y tienes muchísima más conversión. Y las cosas divertidas que van a pasar es que de repente hacen cosas como la de este año, o la que puede pasar este año, que nos ampliaron la fecha del Hot Sale y todo lo que sabíamos ya no funcionó para nada y fue totalmente distinto, pero bueno, eso es la parte de la nueva normalidad, o lo que aparentemente va a pasar en el Buen Fin, que no sé si es oficial o no. Bueno, entiendo que no es oficial todavía, pero aparentemente nos los van a alargar. Entonces, al final de eso, vamos a entender de nuevo, vamos a separar el resultado de cuánto me trajo Google, cuánto me trajo Facebook, de cuánto me trajo Bing, Instagram, qué rendimiento tuvieron los últimos. Después esa misma información la llevamos a con qué está pasando ahorita. ¿Ok? Y entonces vamos a entender ahorita cómo se ven las campañas hoy y cómo se veían una semana antes del evento de hace un año, y vamos a poder inclusive pensar o estimar cuánto puede ser el crecimiento que vamos a tener un año contra otro. Y eso ya nos para digamos que en un primer lugar de tener una foto, ¿ok? O por lo menos tener una proyección de qué esperar. Y luego pues, bueno, ya sé que voy a poner el número 100 pesos. Entonces, de los 100 pesos, sé que el 20% lo voy a vender el primer día, el 40% en el último día, y el resto de los días voy a vender el 40% que nos resta. Vamos a suponer que son 4 días, para poner 10% por día para que sea sencillo. Bueno, decido cómo voy a alocar mi presupuesto. De nuevo, teníamos claros que va a llevar más tráfico el primer día, menos tráfico este último día. Probablemente voy a tener que dedicar algo más de presupuesto para el primer día, aunque no necesariamente represente más venta. Pero al final, de nuevo, el objetivo es entender y hacer mi distribución de presupuesto por cada día, ¿ok? Y después que ya tengo mi presupuesto por día, bueno, ¿cómo lo voy a invertir, no? ¿En qué tipo de campaña voy a invertir ese dinero? ¿Ok? Entonces me voy a tener que sentar y revisar cuál fue el comportamiento por campaña por día, entender cuál fue el retorno de inversión que me trajo, qué CPC me está trayendo. Recordemos que, de nuevo, como dice aquí el tip,
El CPC normalmente tienden a subir en los distintos formatos o en las distintas plataformas, ¿ok? Y después vemos cualquier otra métrica que nos pueda ayudar. ¿Cuánto es el tráfico que está teniendo menor costo? ¿Cuál es el tráfico que está trayendo mejor conversion rate? O sea, vas a entender un poquito dónde vas a apostar tus canicas durante esos días a lo largo de los días. Es súper importante, súper importante llegar al evento lo más planeado posible. Esa cosa que voy a invertir y le voy subiendo y le voy bajando y no estoy seguro y me quedo sin dinero para el último día es lo peor que podemos hacer. Insisto, tenemos que estar súper claros. Por supuesto, por supuestísimo que siempre vas a tener que modificar tu plan, pero definitivamente teniendo un plan siempre vas a vivir un poco más tranquilo. Ya. Perdón la interrupción. ¿Podrías poner tu pantalla en vista completa, por favor? No está puesta en vista completa. Órale. No, estábamos viendo tu edición. Voy a tratar, entonces déjame pararla. Voy a ponerla en vista completa. Voy a darle a Stop Share, porque sí la tenía así, pero New Share. Dame un segundo, voy a ver si... Vamos a ver si solo veíamos tus slides. Y yo emocionado, pero ¿ahora la ven bien? No, seguimos viendo tu edición, bueno, tu versión de edición. No pasa nada, vamos a ver cómo lo resolvemos. Estos temas técnicos cada vez cada vez pasa peor. Sí. Sí, no manches. Y lo peor es que la tengo abierta aquí. Espérate, dame un segundo. De estos uno, de estos dos. Bueno, en lo que tú lo encuentras, tenemos una pregunta aquí que nos habla si nuestro mercado es de productos y belleza y cuidado personal, ¿tiene sentido participar en los dos eventos? Creo que aquí vamos a tener un efecto en el que tenemos una gran oportunidad al tener un mercado que de por sí ya es un consumidor que adquiere estos productos de manera regular y esto ya lo habíamos estado encontrando, por eso es la razón de haber creado Hot Fashion, que era una forma de también incentivar o ayudar a que estas empresas que están ya bastante bien posicionadas en categorías que se compran frecuentemente, también puedan tener la oportunidad de tener una temporalidad específica para ellos. Así que de alguna manera creo que puede venir muy bien. Son dos momentos distintos de compra y obviamente que en Hot Sale pues las categorías son más allá de moda y belleza. En fin, ahora sí ya, vemos tu pantalla en el número 4. Qué buenísimo, perfecto. Y voy a completar un poquito lo que acabas de decir, Dani. Definitivamente la respuesta para mí sería un sí. Y pondría el ejemplo del Hot Travel. O sea, el Hot Travel es una edición específica de viajes y el cual le va muy bien, o tiene muy buenos resultados. Y durante el Hot Sale, adicionalmente, la gente vende viajes también. ¿Okay? Y después hay una segunda edición de Hot Travel que también pasa cerca del Buen Fin y pasa exactamente lo mismo. Entonces, mi recomendación es que definitivamente sería así y mi recomendación es casi que cualquier temporalidad que te ayude a vender un poquito más, creo que subirse definitivamente siempre va a ayudar. Entonces, eso sería un poco mi explicación. Pero bueno, regreso, ya gracias, qué bueno que ya se ve la pantalla bien, espero que no salgan cosas en mi pantalla ahorita, pero bueno, una vez que tenemos el plan súper planchado, ¿okay? Después tenemos los esfuerzos de adquisición de leads antes de empezar la temporalidad. O sea, pensemos que vamos a tener que vamos a tratar de buscar a cualquier cantidad de personas, tratar de crecer nuestras bases de datos, ¿okay? Para que a medida que vaya avanzando el evento, vayamos a poderlo usar mailing, usar otro tipo de cosas, ¿okay? Para llamar, para traer más tráfico a nuestro sitio y poderle informar de las cosas buenas que vamos a estar teniendo durante esos días. ¿Okay? El punto siguiente, que también es súper importante, antes del evento generar una campaña de brand. O sea, adicionalmente de ayudarte a generar awareness, la realidad es que haciendo estas campañas de branding nos ayudan a ir creando audiencias y que las personas vayan recordando un poco, vayan recordando nuestra marca, ¿no? Por último, creo que es súper importante y nos encanta reforzar mucho el tema de que si vamos a hacer una campaña de branding, por favor, hagan buenos creativos, que los creativos estén pensados para mobile, que los creativos tengan formatos específicos para los creativos, formatos específicos para los placements, que eso te va a ayudar, eso los va a ayudar o nos va a ayudar y nos ayuda a que la efectividad de la campaña de branding sea muchísimo mejor. Toti, ¿te parecería si repasamos los primeros 3 puntos que no pudimos ver en tus slides? ¿Nunca vieron esto? Nunca lo vimos. No manches, perdón. Bueno, rapidísimo, voy a hablar velocidad venezolano. Uno, roadmap, ¿ok? Ten claro tu tráfico, ten claro lo que pasó en tus temporalidades anteriores,
¿ok? Para que por lo menos estimes cómo se va a comportar tu temporalidad anterior. Además, entiende cómo te veías tú hace un año y cómo te ves tú ahorita. Eso te va a ayudar inclusive a tratar de entender cuánto estás creciendo. Entonces, si ya tú sabes que tú estás creciendo 20% y que año contra año, y adicionalmente que en la temporalidad normalmente crece 60%, bueno, puedes parar, pensar de que ahorita vas a crecer 60% versus cómo estás ahorita, y eso te va a ayudar a poder hacer un roadmap mejor claro, tener unas expectativas más claras. La segunda cosa, no solamente lo mires a nivel general, míralo a nivel particular, a nivel de canales. Trata de entender un poquito cómo se comportó tu tráfico directo, tu tráfico orgánico y tus tráficos pagados. El segundo punto, una vez que tienes claro cómo crees que se va a comportar tu tráfico, define tu distribución de presupuesto por día. Como les comenté brevemente, toma los factores que hay. El primer día puede tener mucho tráfico y no necesariamente tanta venta. El último día mucha venta y poco tráfico. Distribuye tu presupuesto tomando en consideración esos puntos. Una vez que tienes tu presupuesto por día, ya bájalo a nivel de campaña. Toma no solamente el retorno de inversión como la única métrica, analiza también otras métricas como costo por visita, volúmenes de tráfico, conversion rate. ¿Okay? El cuarto punto, que fue por donde empecé, el tema de los leads. Agarra y empieza a hacer una campaña de generación de leads y una campaña de branding antes del evento, con la intención de que estés en el top of mind de tus clientes y que puedas tener leads o puedes incrementar tu base de clientes para poderlos impactar a lo largo del evento con las distintas promociones que vas a tener. Por favor, en la campaña de branding, mucho cuidado con los creativos, o póngale mucho cariño a los creativos para que tengas creativos que sean muy efectivos, y específicamente trata de usar creativos específicos por placement, ¿okay? Para que puedas mejorar resultados. Y ahorita regreso a la velocidad normal. Audiencias, aunque las audiencias hoy en día son la gasolina para nuestras campañas. Entonces, de entender qué audiencias vamos a usar, qué audiencias en los distintos tipos de campañas que vamos a usar, si vamos a usar audiencias de in-market, si vamos a usar audiencias de afinidad, si vamos a usar audiencias de nosotros, de los clientes que ya tenemos que son visitantes de nosotros, compradores. Las audiencias son la gasolina que le dan, la gasolina de los algoritmos. Entonces, por favor, seleccionemos bien las audiencias que vamos a usar, probemos en lo que podamos antes del evento, porque nos van a ayudar a tener muchísimo mejor resultado. Ya una vez que tienes clarísimo todo lo que vas a hacer, por favor, haz tus esfuerzos por categoría, entendí cuáles son tus categorías top, ¿ok? Y cuál es el presupuesto que le vas a asignar a cada categoría para promocionarla. Nos ha pasado en ocasiones que me dicen, tal categoría no creció, y cuando vemos el tráfico de la categoría ni siquiera le llevamos la misma cantidad de tráfico. Entonces nos toca analizar el tráfico por categoría, ¿ok? Para entender un poco de nuevo que estamos cumpliendo con lo que cumpliendo con lo que planeamos. De nuevo, estudia tu ticket promedio, ¿ok? Porque muchas veces, y sobre todo en una etapa ahorita como el hot fashion, vamos a tener muchísimo volumen de ventas y probablemente muchísimo volumen de transacciones, perdón, pero no necesariamente el volumen de venta es muy grande, porque normalmente en los productos de moda el precio es menor, ¿no? También identifica tendencias, entiende qué producto vendiste en las otras temporalidades y pregúntate por qué. Es que vendí muchísimos zapatos Nike, me está viendo un poco la pantalla. Bueno, ¿por qué? Pues tenía un 3x2 en zapatos. Bueno, entonces entiende un poco qué tenía, trata de entender qué fue lo que funcionó en la otra temporalidad, para, de ser posible, trata de replicarlo, por supuesto, en esta temporalidad. El punto número 8, asegúrate que la medición de tu sitio esté bien. Por favor, es un error muy común. Creo que el 80% de los clientes con los que empezamos a trabajar, todos tienen problemas de medición. La realidad es que lo primero que hacemos normalmente es tratar de arreglarlo, perdón. Y muchas veces nos ha pasado que llegamos al evento y 3 días antes algo mueven y también se descompone. Así como les dije hace un ratito que el algoritmo son parte de la gasolina las audiencias son la gasolina de los algoritmos. Bueno, las señales que mandamos a través de los píxeles y de la analítica es el aceite. O sea, es la otra parte que es importantísimo para que las máquinas nos ayuden a tener los mejores resultados. Entonces, por favor, asegúrense que los píxeles, la medición, analytics, esté todo bien. Y vayan revisando en tiempo real. De nuevo,
ve revisando cada X tiempo, haz pruebas de compra, ve revisando a medida que estás haciendo que a donde estás mandando la página esté bien, que no se te has quedado sin inventario. Tienes que ir trabajando durante la temporalidad, ir revisando en tiempo real qué está pasando, ¿okay? Para que puedas ir tomando decisiones a lo largo del evento. Sabemos que hay clientes que tienen Analytics 360 y que pueden ver información en tiempo real mucho más que otros. Si no, trata de buscar ver información en tiempo real, traquea los 404, traquea todos, pero de nuevo, para que vayas entendiendo un poco de qué está pasando y, por supuesto, mira tu presupuesto y ve cómo estás gastando, si estás gastando según lo planeado, para que no pierdas un día, que un día en estos eventos es como mucho tiempo. Y ya el último, estudia la experiencia de tu cliente. Creo que el tema de la logística, de los envíos, cada vez es un tema que es más y más y más importante. Entendamos cómo está haciendo la interacción de nuestro cliente una vez que compró en el sitio. ¿Okay? Entiende un poquito los tiempos de compra. Si una persona normalmente tarda 5 días en comprar, cómo está comprando durante el evento, mejoró, empeoró. Si empeoró, preocúpate y trata de entender un poquito más. Y pues de nuevo el tema de los eventos. Y creería que eso es todo. Creo que lo hice bastante rápido. Entonces dejo de compartir. Y creo que sigue, no me acuerdo. Súper veloz. No, ahora tenemos a Julio, que nos va a platicar sobre lo que ellos estuvieron midiendo en la campaña Conviviendo a Televisión con Facebook, de hecho. Así que, Julio, ya podemos ver tu pantalla. Si nos ayudas a hacerla grande para poderla ver en pantalla completa. Y que nos cuentes un poquito el cómo se midió y qué se está midiendo a través de ustedes que tienen mucha experiencia en medición de audiencias. Tienes tu micrófono apagado, Julio. Listo, ¿ya me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Y vemos. Gracias. Bueno, pues les decía muchas gracias, Dani. Buenas tardes a todos. Y bueno, como bien decías, a mí me toca presentarles los resultados de un estudio que tuvimos nosotros, que justo medimos para la AMBO durante el Hot Sale. Fue un estudio de finales de mayo y ahí el primer día de junio, donde utilizamos una metodología que tenemos de un estudio llamado Total Ad Ratings, que básicamente, ahorita les voy a contar un poco de qué va, para entender un poquito mejor cuáles son los resultados que vamos a poder ver aquí. Este es un estudio que se compone básicamente de la fusión de otros 2 estudios, vale la redundancia. Por un lado tenemos la medición de Digital Ad Ratings, que es una solución que también tenemos nosotros para la medición de campañas digitales. ¿Cómo funciona? Bueno, pues básicamente lo que hacemos es que a través de un tag que nosotros colocamos a la campaña publicitaria que se va a tener en digital, nosotros podemos identificar básicamente 2 cosas. Podemos identificar cada que una impresión es servida, es decir, vamos a poder tener un conteo de cada una de estas impresiones. Y bueno, este tag también nos va a permitir identificar el género y la edad de la persona a quien se está sirviendo esta publicidad. Pero la cosa no acaba ahí, ¿no? Es decir, no nos quedamos nada más con la información que recaba este tag, sino que también nosotros adicionalmente tenemos un algoritmo de calibración, el cual nos permite, pues justamente asegurar que tanto el género como la edad de las personas que nosotros estamos reportando que fueron impactadas por la campaña sea lo más preciso posible, ¿no? Ya que pues, de repente nos podemos encontrar con diversas situaciones en digital que hay personas que mienten en su género, en su edad, etcétera. Entonces nosotros ahí tenemos un algoritmo para asegurar que las personas que estamos impactando sea lo más preciso en cuanto a estos 2 demográficos. Entonces, ese es uno de los estudios que se fusiona en esta metodología. Del otro lado, obtenemos información de nuestro estudio de televisión, el cual, bueno, pues básicamente lo que se hace es que tenemos una muestra de hogares en 28 ciudades, instalamos un People Meter en cada uno de los televisores funcionales dentro de estos hogares. ¿Qué nos permite este People Meter? Bueno, es una microcomputadora que básicamente tiene la función de identificar cada que la televisión está encendida. Nos permite también saber quién le estaba viendo, qué canal estaba viendo, y bueno, luego a través de diversas capas de información, pues ya podemos tener cosas como qué programa estabas viendo, si fuiste impactado por alguna publicidad, etcétera. Entonces, lo que hacemos es fusionar estas 2 metodologías a través de un tercer panel, que en este caso es un panel digital que tenemos, el cual tiene la función de
funcionar como mediador, digamos, es decir, nos hace una conexión entre las audiencias digitales y las audiencias de televisión, para al final nosotros poder reportar resultados de alcance de esta manera como vemos aquí en este diagrama de Venn. Podemos nosotros identificar de una campaña que se haya estado ejecutando de manera paralela en digital y en televisión, qué personas fueron impactadas únicamente por digital, qué personas fueron impactadas únicamente por televisión y qué personas fueron impactadas por ambas plataformas. Otra cosa interesante de esta metodología es que, bueno, las métricas que nosotros manejamos aquí son alcance, frecuencia, GRPs, es decir, métricas que ya conocemos de toda la vida de los medios offline y que, bueno, pues hacen comparable estos resultados. Ahora, otra cosa importante a entender es, bueno, pues cuál es el universo de estudio al que estamos representando con esta metodología. Bueno, como les decía, esto viene de dos fusiones, entonces tenemos dos universos que después se ajustan para representar a uno solo. La medición de Digital Ad Ratings es una medición censal, es decir, nosotros vamos a identificar la cantidad de impresiones sin importar dónde se hayan servido, valga la redundancia, es decir, no importa género, edad o la ciudad donde se haya servido la publicidad, todo lo vamos a poder contar e identificar. Aunque, bueno, como sabrán, por las cuestiones de las restricciones que hay en digital, no podemos develar información de personas menores de 13 años. Entonces, pese a que es censal, únicamente nosotros podemos entregar resultados de impactos en personas 13 más, ¿no? Del lado de la televisión, bueno, como les comentaba, tenemos una muestra en las 28 ciudades principales de la República Mexicana, es población urbana, estamos representando televidentes 4 más, y bueno, esto hace un universo total de 57.4 millones de personas. Finalmente, bueno, cuando tenemos esta fusión, nos vamos a quedar con un universo de personas 13 más en 28 ciudades, obviamente también es población urbana, que se representa a 49.3 millones de personas. Ahora, vamos a ver ya como tal los resultados de esta campaña que estuvimos corriendo para la AMBO durante el Hot Sale. Y bueno, tenemos aquí los resultados de alcance. Vemos que el target que se buscaba en esta campaña eran personas 18 más. La televisión por sí sola, bueno, digamos a total, logró alcanzar al 56% de este target, mientras que la plataforma digital Facebook logró alcanzar al 67%, es decir, tuvo un alcance bastante grande en ambos. Y de este lado vamos a poder ver que, por ejemplo, únicamente Facebook, es decir, las personas que solamente fueron impactadas por esta plataforma, fueron 13.2 millones. Más adelante vamos a ver cómo fueron las personas que también fueron impactadas por televisión, pero esta fue una campaña que estuvo muy cargada hacia esta plataforma y que les dio bastantes buenos resultados en otras métricas, que ahorita vamos a pasar a eso. Finalmente, vimos que la eficiencia, es decir, esta cantidad de impresiones que fueron servidas o de impactos, en el caso de la televisión, que fueron servidos o que fueron alcanzados en personas que nosotros estábamos buscando, fue Facebook más eficiente por 1.6 veces respecto a la televisión. Digo, esto es algo normal, dada la naturaleza de cada uno de los medios, ¿no? Donde en este caso, en la plataforma de Facebook, podemos nosotros controlar de manera más precisa a quién va a ir dirigida la publicidad, mientras que en la televisión es un poco más complejo, ¿no? Porque no puedes controlar quién la ve o quién no la ve, entonces la publicidad que se sirve ahí suele impactar a más personas de las que originalmente estabas buscando. Ahora aquí vamos a ver un poquito cómo se estuvo ejecutando la campaña. Por ejemplo, bueno, en general estuvo en el mismo periodo, tanto en televisión como en Facebook, del 11 de mayo al 1 de junio, 4 semanas. Aquí vamos a ver cuál fue el alcance que tuvo la televisión a total, es decir, de este target, lo que veíamos en el slide anterior en el resumen, que tuvo un alcance de 55.9 para las personas 18 más. Facebook tuvo un alcance de 67.2 y a total la campaña tuvo un 85.8. Aquí evidentemente si sumamos esto, pues no nos va a dar el 85.8. ¿Por qué? Porque aquí hay una duplicidad, es decir, de este 55.9 que fue impactado por televisión, hay algunos que también fueron impactados por Facebook. Y lo mismo pasa del lado de Facebook, ¿no? De este 67.2% del target que fue impactado, hay algunos que fueron impactados por televisión. Entonces, eso es lo que vamos a revisar a continuación. Importante tener en cuenta aquí cómo fue la distribución de los GRPs. Es decir, a pesar de que en este caso la televisión tuvo una mayor cantidad de GRPs,
no necesariamente eso se tradujo en un mayor alcance, ¿no? Entonces, eso es parte de lo importante o de las métricas que arroja este estudio. Y justo llegamos a esta parte que es el slide, o bueno, es mi slide preferido en cuanto a esta medición, porque justo aquí podemos ver cómo estuvo la composición del alcance que tuvimos en esta campaña y cuál fue, digamos, la interacción que hubo entre plataformas. Por ejemplo, aquí vemos este diagrama de Venn, donde, bueno, si sumamos los porcentajes, vamos a llegar a este 85.8%, que fue el alcance total de la campaña, pero aquí vamos a ver cómo fue su composición. Es decir, ¿qué tanta de la audiencia que yo logré impactar con esta campaña fue únicamente por televisión? Que en este caso fue un 18.6%. ¿Qué tanto me trajo Facebook únicamente por sí solo? Es decir, personas que únicamente fueron impactadas en Facebook para este target, que en este caso fue un 30%. ¿Y qué cantidad de personas fueron impactadas por ambas plataformas? Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si yo no hubiese tenido campaña en Facebook, únicamente habría llegado al 55.9, o sea, que es la suma de este 18 y el 37, de las personas que yo estaba buscando, y me hubiera perdido este 30%, porque estas son personas que únicamente hubiera alcanzado al anunciarme aquí. Y lo mismo del otro lado, ¿no? O sea, ¿qué hubiese pasado si yo únicamente hubiese tenido campaña en Facebook? Habría llegado a más, al 67.2, pero me habría perdido de este 18.6, que son personas que solamente puedo encontrar aquí en la televisión. Ahora, hablando ya como de los millones de personas que representan estos porcentajes, por ejemplo, vemos que este 18.6% son 8.2 millones de personas. Este 30% son 13.2 millones y, bueno, las personas que fueron impactadas por ambos son 16.4 millones. A total, ya logré alcanzar a 37.9 millones de personas. Entonces, otro dato interesante que hay que cuidar aquí es esta parte de la frecuencia. O sea que, por ejemplo, en esta campaña estuvo muy bien cuidada la frecuencia en ambas plataformas, es decir, televisión tuvo una frecuencia promedio de 10.8, Facebook de 7.1 y a total campaña fue una frecuencia de 12, pero de repente nos ha tocado ver casos donde las plataformas digitales suelen tener muy poca frecuencia y esto, bueno, evidentemente también va a tener un impacto en otras métricas porque hay personas que solamente vamos a encontrar en los medios digitales y no estamos cuidando esa parte de la recordación, ¿no? Entonces, en este caso no fue así. Esta fue una campaña que estuvo bastante bien ejecutada, bastante bien cuidada, pero típicamente se suele descuidar un poco la frecuencia en las plataformas digitales. Entonces, ese es uno de los aprendizajes que justo aquí ya me estaba adelantando un poco. Aquí vamos a hacer un resumen de las principales métricas. O sea, aquí nuevamente tenemos la información que veíamos en el diagrama de Venn, vemos cómo fue la distribución del alcance. Ambas plataformas, es decir, tanto la televisión como Facebook, fueron muy precisas, ¿no? Dado el target que se estaba buscando, que son personas 18 más, tuvieron un on-target de 90.2, es decir, prácticamente todos los impactos de televisión fueron a este grupo de personas. En Facebook se tuvo todavía una precisión un poco mayor, con 92.8. Esto quiere decir que cada una de las impresiones que se estuvieron sirviendo, pues prácticamente 93% se sirvieron o encontraron a las personas que se estaban buscando. Entonces, por eso les decía, esta fue una campaña que estuvo bastante bien ejecutada, que estuvo bastante bien cuidada y que logró por esto estos grandes resultados de alcance, a pesar de que estaban buscando un target muy amplio, ¿no? Entonces, de este lado, bueno, los principales aprendizajes que nosotros tenemos y que justo van de la mano con algunas recomendaciones, es que hoy por hoy, o sea, cuando nosotros estemos planeando una campaña cross-media, es importante considerar que cada una de las plataformas ya nos va a proveer un alcance único, es decir, ya hay personas que únicamente las voy a encontrar en televisión porque no son usuarios quizás de las plataformas digitales, y lo mismo del otro lado, o sea, ya hay una buena cantidad de personas que únicamente voy a encontrar en digital, porque a pesar de tener televisión y todo contenido programático y los diversos tipos de acceso que puedo tener a través de este dispositivo, ya hay personas que únicamente voy a encontrar en medios digitales. Entonces es importante considerar eso.
Por otro lado, importante también, o de la mano de esta recomendación, de este aprendizaje, es cuidar los niveles de frecuencia, ¿no? O sea, no solamente ver que en televisión estoy impactando y además estoy generando esa recordación o ese posicionamiento de mi marca o de mi mensaje, sino también tener en cuenta que hay personas que únicamente voy a estar impactando en digital y que ahí también debo de tener esos mismos cuidados, ¿no? Es decir, no solo ver digital como una consecuencia, por así decirlo, y decir, bueno, ya tengo mi campaña, mi presupuesto asignado a televisión, y esto que me queda lo voy a dejar a digital. No, hay que cuidar también digital. O sea, hay que tener mucho cuidado porque hay personas que nos van a estar viendo únicamente por ahí y debemos de cuidar o tener los mismos objetivos que tenemos en la televisión, ¿no? En cuanto a las métricas que queremos posicionar. Evidentemente, bueno, también hay que aprovechar los beneficios o las características que cada una de estos ofrece. O sea, por ejemplo, como les decía, la televisión, ¿cuál es la ventaja? Bueno, pues que un spot puede impactar a miles de personas, uno solo. Y en el caso de digital, una impresión impacta a una persona, pero yo puedo determinar con mucha precisión a quién voy a impactar, ¿no? O sea, por mencionar algunas características. Otra cosa que nosotros hemos visto a lo largo de la ejecución de estos estudios es que tanto televisión como Facebook pueden tener un gran alcance en un corto periodo de tiempo. ¿De qué depende en este tipo de resultados? Bueno, en la televisión va a depender mucho, obviamente, de los canales que selecciones, los horarios, los programas, etc. Y en el caso de Facebook va a depender del tipo de compra que hagas. Pero en general hemos visto que puedes obtener resultados prácticamente idénticos en uno u otro. Mucho va a depender del tipo de compra y los objetivos que estés buscando en tu campaña. Finalmente, bueno, aprovecho para hacer un pequeño comercial. Dada esta situación de la pandemia y en el entendimiento de que los clientes ahorita están necesitando métricas que los apoyen a tomar mejores decisiones y hacer un mejor uso de su inversión, nosotros tenemos una oferta para medir todas sus campañas digitales bajo un precio fijo durante lo que resta del año. Entonces, si hay algún interesado o alguien que quiera recibir más información sobre esto, bueno, pues con mucho gusto me pueden contactar a mí directamente o pueden escribir a través de LinkedIn o como ustedes prefieran. Sería un gusto trabajar con ustedes, que puedan tener resultados como estos, medir además sus campañas digitales con nuestra solución de Digital Ad Ratings y poder colaborar juntos. Muchas gracias. A las personas que nos están escribiendo preguntas adicionales, ya estamos a punto de terminar la sección de la última sección, que es la de Silvia en Social Listening, y con esto pasaremos a responder puntualmente las preguntas, pero sin antes tener el input también de Social Listening, de escucha social. Silvia, cuéntanos ustedes qué aprendizajes pudimos ver que podemos aplicar para Hot Fashion a partir de lo que vimos en Hot Sale. Claro que sí, por supuesto. Aguanten, llevamos 1 hora, me voy a tardar 15 minutos, pero lo que les voy a decir les va a interesar. Entonces, para la gente que no sepa qué es social listening o escucha social, básicamente lo que hacemos en Talkwalker es por medio de una plataforma, analizamos conversaciones a escala que suceden en redes sociales, en blogs, en foros, en sitios de noticias, en general en el espectro de Internet, por medio de inteligencia artificial. Entonces, lo que hacemos es tomamos todas esas conversaciones a escala y las convertimos en clústeres o conjuntos de narrativa que nos van a dar insights muy poderosos para poder, ya sea generar campañas, medir campañas en tiempo real, manejar la reputación de nuestra marca, generar contenido, etc. Entonces, a través de este sistema de escucha social, lo que nosotros hicimos para Hot Sale fue medir todas estas conversaciones que sucedieron alrededor de esta gran promoción y digamos qué es lo que la gente interactuó, qué es lo que la gente dijo en redes sociales, cuál fue su sentimiento, cuáles fueron sus preocupaciones, cuáles fueron las cosas que les gustaron, etc. Entonces les voy a platicar lo que sucedió en Hot Sale en términos de social listening. La geografía de la que vamos a hablar y todos los insights que les voy a dar es solamente México, es la geografía de la promoción. Y el periodo que nosotros escuchamos fue del 1 de mayo al 7 de junio en fuentes de Twitter,
los perfiles públicos de Facebook, Instagram, blogs, sitios de noticias y foros, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos esta búsqueda o esta escucha? Nosotros obviamente tenemos que decirle a la plataforma, nosotros vamos a querer escuchar todo lo que tenga que ver con comercio electrónico y con hot sale para poder saber qué es lo que dijo la gente en este momento. Entonces, lo que yo les vengo a platicar es lo que sucedió y qué fue lo que aprendimos de este hot sale. Ahora, con ese caveat, y lo hablábamos con Tote hace unos días, ¿no? El caveat es, esta es una escucha de hot sale en época de pandemia y esta es la escucha de hot sale, de un hot sale que duró más tiempo, ¿no? Entonces, eso lo toman con ese grano de sal, aunque los aprendizajes, obviamente, para hot fashion son súper importantes, porque también más van a suceder en el marco de esta situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, lo primero que van a ver aquí es el número de menciones y el número de interacciones. Cuando hablamos de engagement, estamos hablando de qué tanto interactúa la gente con una publicación, ¿no? En términos de comentarios, de retweets, de reshares, etcétera, ¿no? Qué tanto se involucra con alguna publicación. Entonces, lo que vimos en el caso de Hot Sale es que el día de la preventa de Citibanamex y el día del lanzamiento de Hot Sale, tuvimos el mayor número de menciones. Aquí ven este pico que ven acá, es del 22 de mayo. Y aquí abajo tenemos las menciones en la curva amarilla y en la curva negra vemos el engagement. Entonces, el engagement no es que se haya, digamos, las interacciones de ese día, digamos que se exponenciaron, ¿no? Entonces, vemos que este momento de lanzamiento fue un momento muy importante en términos de la atención que la gente tenía en redes sociales, de las menciones que se hicieron, de las interacciones que tuvieron, ¿no? Cuando hablo de menciones y de interacciones, hablo no solamente de las menciones y las interacciones de los consumidores, sino de las mismas marcas participantes y de los medios de comunicación que están interactuando en plataformas digitales, ¿no? Y después vemos que digamos, se aplana un poco en términos de menciones y de engagement. Entonces, el aprendizaje aquí es, a la hora de considerar el lanzamiento, y ya lo han hablado súper bien en este webinar, es importante tener una muy buena planeación, ¿no? Que la fase de awareness venga antes y que la hora de lanzamiento tengan verdaderamente bien pensado cómo van a lanzar y qué van a decir, porque es uno de los momentos cruciales dentro de la promoción. Y la otra, que creo que también es muy importante, no es decir, bueno, pues vamos a concentrarnos en estos 2 días y ya. Pues no, al contrario, ¿no? Tenemos que tener ese foco en mantener el ritmo, ¿no? En no dejar caer, digamos, en no dejar que este pico se venga tan abajo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer para mantener el ritmo en las publicaciones y la interacción con los consumidores a lo largo de toda la promoción, ¿no? Hablaban hace rato de frecuencia, ¿no? Entonces, pensar cuáles son esas acciones con las cuales vamos a mantener a la audiencia en redes sociales interactuando e interesada en la promoción. En términos de la distribución de la conversación en redes sociales, sucedió exactamente lo mismo con respecto a los autores únicos y los sitios únicos. Cuando yo digo autores únicos o sitios únicos, son aquellos autores o influencers o medios o websites que hablan por única vez de la promoción, ¿no? Entonces, vemos que pasa lo mismo, ¿no? El 22 de mayo tenemos la mayor conversación de autores únicos y de sitios únicos hablando de hot sale y luego ya se empieza otra vez a estabilizar. Es normal, ¿no? Pero creo que aquí la oportunidad y el aprendizaje que tenemos es identificar esos autores, ¿no? Si se trata de medios, si se trata de algún influencer que de pronto nos puede ayudar a que nuestra publicación tenga un mayor alcance. ¿Quiénes son esos autores, no? Y cómo puedo yo anticipar este momento, ¿no? Para diseñar una estrategia de lanzamiento y luego para alimentar a estos autores con más contenido, con actualización de mis promociones, etcétera, para poder sostener también este momento y que no sea solamente al inicio, ¿no? Lo que están viendo aquí, que parece así como un cuadro un poco abstracto, loco, nosotros le llamamos clúster de conversación y lo que están viendo es toda la conversación dentro de nuestra escucha que sucedió acerca de la promoción de Hot Sale dividida por temas. Entonces, los colores
son los diferentes temas, ¿no? Entonces, si vemos que en el espectro de toda la conversación de Hot Sale, ¿cuál fue la que tuvo un mayor volumen de conversación? Fue el clúster azul que vemos acá a la izquierda, en donde se habló de la preventa de Citibanamex y en donde se habla de las opciones de crédito, de precios, etcétera. Y el segundo, ofertas, y toda la parte también de los viajes tuvo temas de conversación. Obviamente estamos todavía en una situación de confinamiento y la gente estaba también un poco ajustándose a esa realidad y buscando ver qué es lo que iba a hacer en términos de poder como escapar y poder salir en algún momento de sus casas, ¿no? Vemos que el aprendizaje acá, o lo que nos dice que el clúster de crédito es el más, digamos, conversado, socorrido, nos dice que hablar de precio y de opciones de crédito es definitivamente un generador del interés de las personas que están en redes sociales, ¿no? Entonces, hay sitios, tanto en medios offline como online, para generar brand awareness y generar performance. Obviamente las redes sociales existen y se pueden generar ambas, se tiene que hacer una estrategia para generar ambas, pero también la gente que está ahí también está muy atenta a ver muy rápidamente de qué se trata, cuánto cuesta, cuánto es el descuento, y eso les llama muchísimo la atención, ¿no? Les traigo unos ejemplos de los anuncios que generaron mayor engagement y mayor alcance durante la promoción dentro de este clúster, dentro de este conjunto que habla de la preventa y de los créditos, ¿no? Entonces, no soy creativa, ustedes saben más, pero yo lo que vengo a decirles son hechos, ¿no? Y en términos de alcance y de engagement, los anuncios que algunos de estos son un ejemplo de los anuncios que tuvieron mayor interacción, fueron las publicaciones, obviamente, de la preventa, los que muy claramente establecen un descuento y un descuento adicional, ¿no? Tuvieron un mejor desempeño en esta situación en cuanto a alcance, ¿no? Entonces, también es una estrategia, ustedes van a diseñar toda su, digamos, toda la comunicación de su promoción, pero sí decir que cuando la mención del descuento es contundente, tiene un mejor desempeño. El segundo clúster o el segundo conjunto del que yo les decía que tuvo relevancia fue el clúster de viajes. Y mucho me llamó la atención porque hicimos esta escucha muy activa, la estuvimos monitoreando todos los días. Las publicaciones que tuvieron también más alcance y mayor interacción, y veías a la gente interactuando divinamente, son todas estas publicaciones de viaje que eran muy aspiracionales o tenían este momento de ensoñación, ¿no? Entonces, obviamente, yo sí le atribuyo un poco a la situación en la que estábamos viviendo. Sin embargo, ahora hemos hecho otras escuchas dentro de Talkwalker que hablan de los viajes y de los viajes en periodo de verano puntualmente. Y la conversación acerca de viaje es impresionante. O sea, no tiene comparación el número de menciones que hubo el año pasado con las de este año, que es muchísimo mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente está ajustando su comportamiento, la gente está tratando de viajar de forma diferente, viajar localmente, viajar en coche. Entonces, toda la conversación que se está dando en redes sociales obviamente va enfocada a ese cambio en el consumo que se está dando en este momento, ¿no? Entonces, para el tema de Hot Sale fue un tema, desde luego, relevante. Y el otro clúster del que quiero hablar es el clúster del hashtag de Hot Sale. Vimos muchísimas publicaciones y a lo mejor lo que vengo a decir aquí es muy obvio, ¿no? O sea, por favor, siempre hay que incluir el hashtag oficial, el logo oficial de la promoción. De verdad, ustedes se sorprenderían de ver que muchos participantes a lo mejor no lo hacen o no lo hacen de forma correcta, ¿no? No es necesario poner 45,000 hashtags. Eso no vale la pena, ¿no? El hashtag por excelencia, y aquí esta nube de hashtags nos los indica muy claramente, el hashtag más utilizado por la gente, por los participantes, es por los consumidores, por las marcas en general, es el hashtag de Hot Sale. Entonces, es muy importante. No sé si a lo mejor parece muy obvio, pero se sorprendería de ver que no todo el mundo lo hace, ¿no? En cuanto al sentimiento, cuando yo hablo de sentimiento es
justamente esa emoción, ya sea positiva o neutral o negativa, que tiene la gente a lo largo de la promoción. Entonces, aquí, como pueden ver, obviamente se replica lo mismo, ¿no? El número de menciones incrementa, el número de interacciones incrementa, y entonces, obviamente, a la hora del lanzamiento vemos un pico. Sin embargo, el comportamiento es bastante estable, ¿no? La gente está en espera de la promoción, la gente está en buen son, la gente está esperando, la gente está bien. Entonces, el momento en el que se genera el sentimiento negativo, y se los voy a mostrar, es bastante puntual, ¿no? Entonces, tratar de mantener esto, obviamente, es un reto, y los retos vienen más asociados, ya lo vamos a ver, a la logística y asociados al servicio al cliente. En términos de redes sociales, lo que es absolutamente vital, si es que ustedes deciden hacer una estrategia orgánica o pagada en redes sociales, es la interacción en tiempo real. Porque de nada sirve sacar los anuncios y no estarlos monitoreando, porque la gente puede estar o confundida por algo o enojada por algo, y si no hay esa respuesta de las marcas, la gente se queda con ese sentimiento, con ese mal sabor de boca o con esa desinformación. A lo mejor es cuestión de aclararles algo, ¿no? Entonces, les pongo el anuncio de Walmart porque justamente, ¿no? Y se los voy a leer porque está muy chiquito. Dice, deberían cancelar Hot Sale para el bien de todo en sus tiendas de supermercado para que no contagien el coronavirus, es mi opinión. Entonces, es una persona que claramente está pensando que Hot Sale va a ser el Hot Sale de los años anteriores, que era físico, ¿no? Que la gente va a ir a pelearse en las televisiones, lo que sea. Y aquí, hola David, muchas gracias. Agradecemos tu comentario. Te comentamos que Hot Sale será únicamente en walmart.com.mx. Muchas gracias. Ya está. Entonces, es convertir ese sentimiento negativo en sentimiento o positivo o neutral, ¿no? Pero hay que estar ahí, hay que estarlo viendo, hay que estarlo monitoreando durante la promoción, porque de verdad eso puede ser la diferencia entre tener una campaña exitosa y no, ¿no? En cuanto al sentimiento negativo, este 21% que vemos aquí, básicamente estuvo generado por fallas en los servicios de entrega y servicio al cliente. Volvemos a lo mismo, estamos en momento de confinamiento, estamos en un momento, en un punto en el que no nos habíamos encontrado antes, y la gente realmente estaba esperando mucho de las marcas, y las marcas tal vez no estaban preparadas para ello, ¿no? A lo mejor no estaban preparadas para satisfacer tanta demanda, o no les había sucedido lo que Hot Sale les mostró, ¿no? Entonces, para los pequeños negocios, para los grandes negocios, si es que alguien está pensando abrir una tienda en línea, es muy importante que ese aspecto logístico, ese aspecto del servicio al cliente esté perfectamente bien planeado, porque si no está planeado, entonces no sirve de nada toda esa inversión que están haciendo, ¿no? Puede ser les puede jugar en contra. Voy a cerrar con una nube que llamamos generadores de sentimiento, y lo que vemos es todas las palabras que la gente asocia positivamente en sus publicaciones, ¿no? Que tienen un tono positivo, las que tienen un tono neutral, y las palabras que utiliza la gente cuando está enojada y tiene sentimiento negativo, ¿no? Entonces, si nos vamos al lado izquierdo, empezamos por ahí. Lo que pasó con Citibanamex es muy sabido, y ahí está 100% reflejado. La parte de quejas, obviamente mucho sentimiento acerca del fraude, la gente está muy preocupada, sobre todo la gente que no está acostumbrada a comprar en línea, a la gente que le sucedió, evidentemente. Entonces, toda esa parte, la Profeco, ¿no? Estamos viendo toda esa parte que tiene mucho sentimiento negativo. La parte de coronavirus es neutral. El coronavirus es lo que es, y es la situación que existe. Entonces, lo tenemos muy, muy bien identificado aquí como neutral. Y la parte positiva es la parte en donde se habla, evidentemente, como la esencia del hot sale, de los precios sorprendentes, de las ofertas, de los descuentos, ¿no? Toda esta parte pues más en el alma de hot sale, ¿no? Entonces, esto es básicamente como la foto, ¿no? De lo que la gente comenta a través de redes sociales. Y creo que ya, eso es todo. Espero que les haya servido, y muchas gracias.